¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. A cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Chesterton. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola, oyentes del otro lado. Comenzamos con Literarte como todos los viernes y ya son las 5 de la tarde y arrancamos con este nuevo programa. Y bueno, comencemos saludando a los chicos. Hola Alberto, hola Lisandro, ¿cómo están? Hola Mari. ¿Qué tal? Bien, todo tranquilo. Hola a todos del otro lado. Así es, como venimos diciendo, tenemos de todo. No solo un cuento elegido entre los mejores cuentos, sino que también vamos a charlar del autor, las adaptaciones y mucha info para seguir conociendo más sobre la literatura y los autores. Y como dijimos, hoy tenemos un nuevo cuento, pero antes les contamos que nos pueden escuchar a través de www.lectores.ulb.edu.ar. Simplemente van a Radio en Vivo y ahí nos pueden encontrar. Y obviamente podemos ir chateando en vivo a través del canal de YouTube. Metan mensajitos, chat, opinando, contando cosas, saludando a todos los oyentes. Obviamente pueden ir opinando, diciendo cosas sobre el autor, sobre sus escritos, lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Lo que también pueden hacer es entrar en las revistas, mira un poco, la revista mensual que realizamos con todo el equipo de Lectores 4.0. Leemos en casa, se llama la revista, y pueden entrar en la página, la misma por la que nos escuchan, y van a el bannercito que dice Leemos en casa en el medio de la página, y van a poder ver las más de 21 ediciones que tenemos sobre esta revista. Y no solo está este programa de radio, sino que pueden ver ahí al costadito, de donde dice Literarte, Me Lees, que ya van más de 10 años. Lo que pasa es que es un programa para chicos. También están los cómics sobre ilustres puntanos, pueden ver escritores, deportistas, próceres, poetas, de todo un poco. Y mucho más que pueden conocer en más de las 20 ediciones, como dijo Mariela, 21 vamos ya, 21 ediciones. Así que ya saben, entran a www.lectores.ulp.edu.ar y van a encontrar de todo para pasar el rato con buena literatura, videos, lo que ustedes Cómics, necesiten van a encontrar ahí. Pero ahora volvamos al estudio, volvamos al programa de hoy, porque hoy tenemos un cuento genial. Parte serio, parte humorístico. Así es, como dijo Lisandro, el cuento de hoy se titula El ojo de Apolo de Chesterton. El ojo de Apolo de Gilbert K. Chesterton, un autor inglés nacido un 29 de mayo de 1874 en Londres. Fue un escritor y periodista de inicios del siglo XX. Cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la narración, la biografía, la lírica, el periodismo y el libro de viajes. Se ha referido a él como el príncipe de las paradojas. Su personaje más famoso es el padre Brown, un sacerdote católico de apariencia un poco ingenua, cuya agudeza psicológica lo vuelve un formidable detective y que aparece en más de 50 historias reunidas en 5 volúmenes publicados entre 1911 y 1935. Llegando un poco más a su juventud, la educación de Chesterton se iniciaría en la preparatoria College Court en 1881. Su enseñanza en aquel lugar duró hasta 1886 y en enero de 1887 ingresó a un colegio privado de nombre St. Paul en Hammersmith Road. Gilbert describiría el sistema educativo, o mejor dicho, lo que él opinaba de ese sistema, como un ser instruido por alguien que yo no conocía acerca de algo que no quería saber. Ya vamos conociendo a una especie de renegado, renegadito, pero bueno, por algo suceden las cosas. Y así es, hoy estamos hablando de él, así que de él y su obra, ¿no? Y creo que ya la gente está esperando el momento del fragmento del cuento, y acá lo tenemos a Alberto listo para comenzar. Para poder en 10 minutos reconstruir el crimen de Calon, dijo volviendo al lado de su amigo, habrá usted tenido que hacer un esfuerzo endemoniado. El padre Brown se agitó en su asiento. ¿El crimen de Calon?, repuso. No. Más trabajo me ha costado poner en claro el de Miss Joan y la estilográfica. Yo comprendí que Calon era el criminal antes de entrar en esta casa. No exagere usted, dijo Flambeau. No, lo digo en serio, contestó el sacerdote. Le aseguro a usted que comprendí que era él quien lo había hecho, aún antes de saber qué era lo que había hecho. ¿Cómo así? Estos estoicos paganos, dijo el padre Brown reflexivo, siempre fracasan por su exceso de energía.
Hubo un ruido, hubo una gritería en la calle. Y a pesar de todo, el sacerdote de Apolo no se inmutó. Ni siquiera miró. Yo no sabía de qué se trataba, pero comprendí que era algo que a él no lo tomaba por sorpresa. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Literatura argentina y universal en Literarte. El hombre no necesita una religión que tenga razón cuando él tiene razón. Lo que necesita es una religión que tenga razón cuando él esté equivocado. Y acá estamos de nuevo en el segundo bloque con una de las tantas frases de Chesterton, el autor de hoy. Y nos fuimos dejando un fragmento del cuento El ojo de Apolo, leído por Alberto, pero ahora se viene la autopsia, el desarme, todo el porqué de este cuento. Así que comencemos. Bueno, me quedé impactado con la frase que leyó Mariela esa frase de Chesterton. Es genial. Es genial. Es genial porque es el verdadero sentido de la religión, ¿no? No que nos dé la razón, sino que nosotros nos tengamos que subir a ella. Nunca mejor descripta. No, Claro, nada. un acompañamiento. Bueno, una de las cosas de características de la obra de Chesterton es su transparencia narrativa, es decir, cómo el tipo va narrando y parece que no está contando más que una anécdota o una situación casera, cotidiana, y se están jugando un montón de cosas. Básicamente, el tema de la mirada me parece que es lo más importante en este cuento, en donde, bueno, por supuesto, el ojo de Apolo es el título, la adoración al sol por parte de este sacerdote trucho Calon, la ceguera de Pauli, que la termina matando de alguna manera, su empecinamiento en no querer mirar la realidad, es decir, de no usar anteojos porque eso supuestamente la rebajaría como mujer, y la mirada fina del sacerdote que ya cuando entró al edificio, en el fragmento que leí, ya sospechó de algo que podía estar pasando. Entendió quién era el culpable, digamos. Después está esta cuestión del doble que siempre hago referencia y que en Chesterton está presente porque siempre la mirada del padre Brown tiene como un opuesto polémico, ¿no? En este caso es este nuevo pagano, como una postura moral opuesta que a veces es simple delincuencia, a veces es otra religión, a veces es otra filosofía, o a veces alguien que se autojustifica, que hizo algún daño, y vuelvo a la frase del comienzo del bloque, y que trata de acomodar la moral de la época en favor de la macana que se mandó. Y acá tenemos las dos posturas morales y religiosas claras. Una vista por un padre, porque entonces tenés la moral y la religión. Claro, sí, una moral sostenida por la religión, porque si no, como dice Chesterton, como buen católico, no existiría la moral, sino, creo que, no me acuerdo si a propósito del cuento de la semana pasada, no sé si Dostoyevsky o algún ruso dijo, si Dios no existe, vale todo, o algo así, ¿no? Claro. Como que si tenemos algún orden es porque nos ordenamos de ahí, digamos, todo lo demás es medio... Bueno, y después existen, lo doble está en la doble intención, hay dos, la intención de Calon de por un lado llevar agua para su molino conquistando adoradores del sol, pero por otro quedarse con la herencia. Las dos hermanas y las dos intenciones de las hermanas, una que parece ser la pragmática, moderna, feminista y todo, pero la pragmática es la otra que le descarga la virome y no deja que se haga Las dos religiones. Claro, las dos religiones. Los dos puntos de vista de la moral también. Los dos puntos de vista, los dos amigos que son Flambeau es en realidad un ladrón que el padre Brown en el primer cuento de toda la saga descubre
y se hacen amigos y después lo acompaña en los casos y le plantea los casos y le da al padre Watson. Brown. Claro. Cuando nombrás lo moral y lo religioso, no dejo de pensar en esta especie de pastor, en Calum, Ujú. que mezcla un poco, confunde la moral con la religión, ¿o no? Sí, hay una. El personaje de Calum tiene. Es exagerado, está escrito en 1910, 1911, entonces por ahí hoy nos choca un poco, pero. Es el típico pseudo religioso que utiliza la religión con otros fines. Se supone, si definimos religión como administración de lo sagrado o administración de la cosa sagrada, se supone que hay algo superior a lo que nosotros tenemos que subirnos, ¿no? Claro. En cambio, lo que hace Calum es invertir ese proceso, como un montón de chantas y de pastores y de sectas y de cosas que existen hoy en el mundo, por ahí hoy más sofisticadas y sostenidas por poderes económicos ocultos. Lo que hace Calum en realidad es usar la religión para algo, para él más alto, que es el cierto beneficio económico o cierto beneficio egolátrico, digamos. Ese nuevo paganismo que es el materialista. Claro, porque hace una diferencia el padre Brown, porque claramente, digamos, si él se para en la moral católica, el catolicismo viene del paganismo grecorromano, es decir, Claro. viene de ahí. Venimos de Grecia, de Roma, y digamos, no es que nos opusimos a eso. El judeocristianismo es como una consecuencia, como una continuidad de lo pagano grecorromano, pero ahora hay un nuevo paganismo que lo pone en la figura de Calum simbólicamente Chesterton, pero que en realidad esto se puede multiplicar, y creo que Chesterton no se imaginó lo que 100 años después iba a haber hasta en la televisión, porque no había televisión en esa época, entre otras cosas, que es un materialismo, que es un paganismo absolutamente materialista, que no tiene absolutamente ningún sentido. Si pensamos en el griego, en este juego de los dioses que imponían determinadas cosas, los héroes, los semidioses, los titanes, digamos, es una cosa un poco más compleja, por lo menos filosóficamente o trágicamente. Pero no había una primacía en aquel paganismo de lo material. De lo material. Y hoy Sí, lo sí. hay, claramente. Hoy lo hay. Bueno, hablábamos de las dos argumentaciones que son... inclusive Calum mismo se duplica, porque al principio se acusa, Sí, y después se sí, defiende. y después se defiende. Como que ya tiene el discurso. Eso está bueno porque nos da la idea de, sin que Chesterton lo diga, que el tipo ya tiene el discurso armado. Es decir, el tipo ya sabe cómo lo van a acusar, qué tienen para decir de él, y ya tiene la respuesta preparada. Sí. Pero el padre Brown lo agarra por otro lado, que es por el exceso de energía, que es el fragmento, los dos renglones finales que leí en el primer bloque, en donde no puede consigo mismo, porque lo va a terminar traicionando utilizar a la religión para algo que naturalmente no se utiliza la religión. O sea, hacer una adoración del sol a una persona casi ciega como Pauli es algo que está materialmente destruyendo su vista, y encima que persigue como fin quedarse con la herencia o con la mitad de la herencia de Sí, las aparte, o sea, hermanas. el tener todo planeado, como lo muestra el cura Calum acá, es que si vos tenés todo planeado es porque si vos te vas a defender, te vas a atacar, te vas a volver a defender, es porque sabía lo que iba a pasar. Claro. O sea, Sí. Igual creo que es esto que- es una conducta cotidiana, ¿no? De justificar continuamente lo que hacemos y por qué lo hacemos. Digo, encontrarle el por qué estamos haciendo lo que hacemos, independientemente de que sabemos que no está bien. Sí. Sí. Claro, lo que pasa es que el condimento religioso o comunitario, cuando uno es un presidente, un gobernador, un diputado, un líder religioso, eso tiene repercusiones más graves. Ujú. Por ejemplo, se le acusa a determinados sacerdotes de pedofilia y no solo vemos como más tremendismo que si nos cuentan que es pedófilo el señor de acá a la vuelta, Seguro. porque se supone que tiene una responsabilidad Ujú. moral y comunitaria mucho más alta. Sí. Pero bueno, ese tema de la autojustificación me parece que aparte está como sin nombrarlo, está como fuera de campo, porque no hay algo que Chesterton anuncie, sino que los personajes hablan constantemente. Claro. Y entonces se venden solos. Sí, en esto de las dos argumentaciones también aparece la religión, la ética, la moral, ¿no? Lo que piensa cada uno y las mismas condiciones de los pensamientos. Así Sí, que- yo- Contradicciones. contradicciones de los pensamientos. A mí sí. me llama la atención como a lo largo de toda la saga, no recuerdo cuántos son, pero son 5 libros del padre Brown, más 3 cuentos que no publicó en los tomos, deben ser más de 50. Más de 50. Más de 50. Sí. Porque hay 10, 12 en cada uno. Y siempre
la razón es digamos, Cameron, Dios. Chesterton tiene, Cameron también, pero Chesterton tiene como paradigma no el descubrimiento del caso mediante mero misticismo, aún en una trama donde el tema es la religión. Es decir, el padre Brown no descubre los casos en general y en este también por ser religioso, sino por ser inteligente. Entonces, como que la inteligencia es también una condición para ser un buen religioso. No es que el tipo místicamente empieza a levitar, sale volando y descubre el caso y entra por una ventana del 5º piso, sino que el tipo con la razón, como cualquier persona normal, y esto es una postura fuera de campo también de cierta literatura católica que a mí me parece fundamental, que es devolverle a la razón el sentido aristotélico verdadero de la razón, porque la razón entró en conflicto con la religión hace 200, 300 años, cuando apareció la modernidad y el racionalismo, como que o sos razonable o sos religioso. Claro. Y es como volver a decir, no, vos podés ser religioso y razonable. Es genial lo que hace Chesterton de poner un protagonista detective que claro, y que no es detective, sí, pero que es más racional y más inteligente que los detectives. Claro. Porque el Flambeau es detective, se vuelve detective, es decir, es un ladrón que después se hace amigo de él y después tiene como una agencia detective y tiene casos. Sí. Bueno, y después lo de Calon, como me había notado acá, Calon no es un caso aislado. Me parece que es interesante cómo cuando habla en tercera persona del plural, el personaje del padre Brown hace referencia a estos modernos paganos. Entonces ahí nos da la idea de que Calon no es una excepción, sino de que hay como un colectivo un pensamiento colectivo de lo que debería. No, eso desde ya, pero digo que Calon no es un caso excepcional, sino que hay muchos Calon. Hay pseudo religiosos, pero ya en 1911, yo me acuerdo de este cuento exactamente, es del primero de los 5 tomos del padre Brown, que es de 1911, pero supongo que debe haber sido escrito en 1909, 1910. Pero ya en ese momento, hace 110 años, ya esta forma de pseudo religión o de religión materialista o de paganismo deformado ya no eran casos aislados. Esto me parece que, porque todo el tiempo habla de estos nuevos paganos, no es que lo dice como... Y bueno, habla con las hermanas también sobre la modernidad y el pragmatismo. Sí, el tema de las hermanas... El tema de las hermanas me encanta porque la hermana, bueno, no sé si mayor ahora, pero Pauli, no me acuerdo cuál es la mayor y cuál es la menor, no sé si lo dice, pero Pauli, que es la que muere, es la moderna, la pragmática, la feminista, la que está en onda con todo la que usa solo el ascensor y no permite que el ascensorista la lleve, la traiga, le abra la puerta, que justamente por eso se muere, pero se resiste a utilizar anteojos. Porque lo ve como un gesto minusválido, como que tiene una fortaleza menos, que es justamente lo que lo condena. Y la hermana, Joan, que es más tímida, más introvertida, más cosas, en verdad es la verdadera pragmática, porque es la que usufructa. Eso me parece genial, porque eso es un detalle menor que se toma todo un tiempo para describirlo al principio, antes que empiece la trama policial, inclusive antes que sepamos bien el caso, de cómo funcionan esos edificios, que bueno, obviamente están uno arriba, el otro abajo, la idea de la superioridad, de la inferioridad. Eso es genial, porque Calon está arriba y los que escriben lo que él tiene que decir están abajo. Sí, eso está buenísimo. Sí, está buenísimo, y aparte que tiene como un balcón. Pensemos que toda la imaginería, si queremos, no sé, peronista o de los líderes del siglo XX no existían todavía, del balcón, la plaza, la multitud. Era una cosa absolutamente inventada, o que se podía dar en el contexto de la Inglaterra de ese momento, porque transcurre en Francia, me parece el cuento. No, en Inglaterra, cruzan el Támesis, en Inglaterra, en Londres. En la Inglaterra de ese momento por ahí se podía dar a través de estos líderes religiosos, pero me parece muy interesante. Y después hay una justificación de lo trágico. Hay una cosa en Chesterton que... esto que vos decías un poco serio, un poco en broma o un poco en chiste, es que se naturalizan determinadas situaciones que son atroces, que el padre Brown lo pone en palabras, dice esto es una atrocidad, esto es terrible, ¿verdad? Pero que por ciertas características de la narración, por su transparencia, por su ligereza, por su ritmo y a veces hasta por determinados chistes o por determinadas
determinadas ironías se aliviana y nos entretiene y nos metemos en algo que es trágico. Es decir, hay una persona que le dejó el ascensor abierto a otra, o sea, la peor manera de morirte. Sí. Que le dejó el ascensor abierto a otra y le dijo, entrá tranquilo, yo te lo dejo abierto. Que yo sé que vos no ves bien, pero no te hagas problema. Hacemos como que vos ves bien y el ascensor está abierto, como que lo abriste vos, y la mata. Y sin embargo, eso, como crimen en sí, no es algo que es leído o que es transmitido por Chesterton de una manera tan atroz o tan... Eso me parece muy, muy, muy interesante cómo maneja el tema de lo trágico, porque son 50 y pico de historias donde todas son, es decir, hay algunas que son robos, ¿no? Una que roban una cruz de plata y no sé qué, hay otra que roban unos cubiertos de oro, no sé qué, unas reliquias, pero la mayoría son crímenes, y algunos son crímenes seriales, y algunos son crímenes atroces, claro. Y sin embargo, el padre Brown en ese contexto, porque si no hubiera desentonado, si fuese el clima de esas películas de asesinos seriales que estamos acostumbrados a ver, no sé, El silencio de los inocentes, Aníbal Lecter, Seven, Pecado Capital, en ese contexto el padre Brown no entra, porque se lo comen crudo en la esquina. En cambio, le da, lo rodea, lo arropa de una... suaviza ese crimen, que es atroz y que cuando lo pensamos retrospectivamente decimos, puta, esto es tremendo. Es terrible. Sí. Bueno, lo del feminismo me pareció genial porque no sé qué tan avanzado estaban las corrientes feministas en ese momento. Sé que eran muy aisladas y muy, en Europa obviamente, solamente, pero que eran muy aisladas. Y hay como una manifestación del feminismo desde lo material de parte de Paulí, de igualarse con el hombre, pero de igualarse desde la máquina. No igualarse, es decir, igualarse desde lo maquinal, desde lo moderno, desde lo técnico, lo que hoy llamaríamos tecnológico. Pero que fracasa, digamos, ¿no? O sea, que no lo dice con estas palabras Chesterton, pero lo vemos. Y después el tema de la soberbia, que ahí se mezclan y ahí entendemos, porque en definitiva... Lo que veladamente nos dice Chesterton es que cierto feminismo que se quiere igualar con el hombre a partir de la máquina y que cree que la mujer necesita las mismas oportunidades que los hombres en cuanto a manejar la máquina, nos lleva a personajes como el de Callum. Es decir, veladamente nos dice, ojo, que este feminismo nos lleva a cierto fanatismo de la técnica que nos va a hacer identificar más con Callum que con el padre Brown y que podemos terminar así, que los Callum son peligrosos. Digamos, como que cierta mirada de la mujer, hace 100 años pensemos esto, ¿no? Uh-huh. Cierta mirada de la mujer independiente puede ser una trampa también. Digamos. Eso me parece muy, muy interesante. Y bueno, y después el tema paradojal, que el príncipe de las paradojas, no me acuerdo cómo lo habías puesto vos hace un rato en palabras, me parece genial porque todo el tiempo, bueno, la cita de la religión, ¿no? De la religión que sí, tiene para mí eso simplifica o resume perfectamente todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Sí. Es decir, encontrar ese punto donde justifica lo que vos estás haciendo. Claro. O no. O encontrar una religión que tenga razón cuando uno no la tiene. Eso me parece genial. Sí, estaba pensando justo hoy cuando hablábamos del edificio, de que Callum está arriba, lo que escriben tan abajo, sobre el eje vertical. Y Flambeau está en el medio. Flambeau está en el medio. Justo cuando describe eso está en el medio, Flambeau. El eje vertical, que hay un momento en que todos están en el mismo nivel. Claro. Que es cuando ocurre el asesinato. Sí. Que se juntan todos. O sea, ya no hay uno mejor. Y es ahí donde Callum tiene que empezar a hablar con esa verborragia de cambiar las cosas porque ya no está más arriba. De hecho, el edificio en sí. Sí. El edificio está recién construido, es una torre monstruosa para ese momento, sí. Creo que de 8 pisos, si calculamos los 3 que están abajo desocupados. Claro, está el de arriba, el de abajo. Claro, creo que es tercero, cuarto y quinto que están ocupados y quedan 2 abajo desocupados. Claro. Y para ese momento era como una torre alta. Y el padre Brown está simbólicamente en el medio, porque está con Flambeau. Entonces es como el puente necesario para que se puedan comunicar correctamente estas chicas con ese y a la vez hay como un orden de verticalidad. Sí. Sí, un orden de verticalidad un tanto, bueno, como estuvimos diciendo, un tanto tironeado por la necesidad, porque lo que necesitan las chicas de abajo es, en ese momento era un trabajo mecanográfico, de los que se hacían como hoy se hacen cuestiones con
digamos, cuestiones con computadoras, ¿no? En ese Claro. momento simplemente tipeaban algo en una máquina de escribir. Pero lo que ellas necesitan son clientes que le hagan escribir, y lo que necesita Calón es que le escriban. Es que le escriban la lo que cosa. tiene que Entonces, decir. en ese puente, en el medio de ese recorrido de arriba abajo y de abajo arriba, está Flambeau con su amigo el padre Brown. Justo ese día, porque también el asesinato se produce, esto también son casualidades que a veces son providencia. Justo ese día se produce el asesinato. El día que el padre Brown fue a conocer el nuevo estudio de su amigo, Claro. porque no va todos los días, no trabaja ahí el padre Brown. Serían causalidades. Sí, más bien. A Chesterton, el cambio de religión, porque no recuerdo si dijimos que él era agnóstico, Y se convirtió, sí. y se convirtió en religioso católico, le sirvió mucho, incluso para, no solo para cambiar el pensamiento, sino un poco para la escritura. Sí, de hecho, oficialmente se convirtió en el año 22, pero claramente estos cuentos ya mentalmente o emotivamente o intuitivamente ya manifestaban su Claro, catolicismo y son de 1910. Aparte, no nos olvidemos que Padre Brown aparece como protagonista en 50 cuentos. Ujú. Sí. Sí. Sí, es su Evidentemente personaje. fue algo que marcó su historia. Pero bueno, la verdad hemos desmenuzado un montón este cuento, El ojo de Apolo. ¿Y nos queda algo más? No. Tuvimos diferentes pensamientos, posturas, desde la religión, desde lo moral. Creo que realmente estuvo muy bueno y sumamente rico el análisis que ha hecho Alberto, ¿no? Sí. Pero Bueno. bueno, nos vamos a un pequeño corte y no se muevan de ahí porque tenemos mucho más Literarte. Though you've always been a friend to me, struggled hard, but I've La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. wanted more Literarte. hard to die. 2 eyes in the middle of a face, 4 if you count both names, 3 and this will make it a crowd, and 6 you can count out loud. How long can I remain this selfish? Know you've always been a friend to me. I struggled hard, but I failed to see. You have always wanted something bad. You wanted more than this heart attack. 2 eyes in the middle of a face, 4 if you count both names, 3 and this will make it a crowd. At 6 we can count out loud. How long can I remain this selfish? Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Una buena novela nos dice la verdad sobre su protagonista. Una mala nos dice la verdad sobre su autor. Bueno, acá comenzando el tercer y último bloque de con una nueva frase del gran autor del día de hoy, Chesterton. Y ojo que cuando decimos gran, no es solo por su talento o por su escritura, los dotes imaginativos, sino por su 1,93 m y sus 130 kilos. Era un gran hombre y fornido. ¡Wow! Un gigante. Era un gigante, Chesterton. Y encima le gustaba ponerse esas capas sobre los hombros y los sombreros, así como conocemos al Dr. Jekyll, por ejemplo, o lo que nos han mostrado en el cine de Londres, los hombres medio encorvados, con bastón. Sí, hay una anécdota donde Chesterton hablaba de la Primera Guerra Mundial y donde él participó incluso, y una mujer le dijo que con su tamaño él tendría que haber ido en la primera fila. Y él la mira y le dice, venga, póngase a mi lado. Y se pone al lado de él, y claro, queda chiquitita al lado de él, y le dice, señora, la señora se puso a su lado y le dijo, con mi tamaño, esté donde esté, siempre estaba en la primera fila. Y también era un poco olvidadizo de los quehaceres cotidianos, ya que, no sé, por ejemplo, se solía perder en Londres o solía olvidar para dónde salía, iba a hacer tal cosa y se Sí, olvidaba. tenía una tendencia a olvidarse
olvidarse a dónde se suponía que debía ir, se olvidaba, por ejemplo, a perderse el tren que se suponía que lo llevaría allí. Se ha informado que en muchas ocasiones le enviaba un telegrama a su esposa desde algún lugar lejano, escribiéndole cosas como estoy en el mercado Arborough. ¿Dónde debería estar?, le preguntaba a su esposa con un telegrama. A lo cual la esposa le respondía en casa. O sea, Y bueno, y debido a estos casos de falta de atención y el hecho de que Chesterton era extremadamente torpe de niño, se ha especulado que él era un caso no diagnosticado de dispraxia o de trastorno por déficit de atención. pero bueno, estamos hablando de él. Como ya dijimos, hoy tenemos a este gran autor, alguien que con sus dificultades logró estar entre los mejores. Así es, su estilo, fundado en la paradoja, en la parábola o el relato simbólico, lo acerca, según Jorge Luis Borges, un profundo admirador suyo, a uno de los contemporáneos, que es Franz Kafka. ¿Y qué lectura nos podrías recomendar, Alberto? Bueno, yo quería recomendar El hombre que fue jueves, que es una novela de Chesterton, sobre la paradoja, justamente, sobre un grupo de anarquistas que en realidad lo que quieren es destruir al anarquismo, o un grupo y que se oponen a otro grupo de anti-anarquistas. O sea, son como todos espías, un sector donde son todos contra espías, que esto después se dio mucho en el cine y en la literatura. Y me quedé pensando en esto de que Borges lo encuentra parecido a Kafka. A mí me cuesta encontrarlo parecido a Kafka, a Chesterton, pero bueno, Borges tiene un poco más de autoridad que yo. Después voy a pensarlo un poco más en qué es parecido. Pero sí, me cansé de leer a Borges citándolo o admirándolo a Chesterton como uno de sus preferidos. Pero bueno, El hombre que fue jueves es la recomendación. ¿Tomaron nota? El hombre que fue. Y siempre jueves que llegamos de Chesterton. a esta parte del programa se citan ciertas películas que adaptaron a este autor. Sí, se nombran trabajos realizados, diferentes cuestiones del autor. Sí, hoy queremos mencionar algunas cosas sobre Chesterton, no exactamente sobre películas y adaptaciones, pero que no es sobre alguien que lo llevó a la adaptación al cine. Como dijimos anteriormente, su apariencia física y aparentemente algunas de sus formas de actuar fueron la inspiración directa para el personaje de Dr. Gideon Fell, un conocido detective creado a principios de los años 1930 por el escritor de misterios anglo-estadounidense John Dickson Carr. Las obras de Chesterton han inspirado a artistas como Daniel Amos y Terry Scott Tyler en 1970 hasta el 2000. Daniel Amos mencionó a Chesterton por su nombre en la canción del 2001 titulada Mr. Busher Dream. La inocencia del padre Brown es citada por Guillermo Martínez como una de sus inspiradoras para su novela Crímenes Imperceptibles. Martínez explícitamente cita a Chesterton en el capítulo 25 de su novela. Las obras de Chesterton han sido elogiadas por autores como Hemingway, Graham Greene, Frederick Busher, Evelyn Waugh, Jorge Luis Borges, como dijimos, Arturo Jaureche, Gabriel García Márquez, Fernando Sabater, Karel Capper, Paul Cole, Dorothy Ellen Sager, Agatha Christie, Julio Cortázar. O sea, hay una lista interminable de gente que Ingmar Bergman considera la pequeña obra de teatro Magic una de sus favoritas. Bergman señala que se inspiró en esta obra para su película The Magician en 1958. Y acá tenemos la novela que nombraba Alberto. Por ejemplo, el videojuego Deus Ex tiene extractos de El hombre que fue jueves, una novela publicada en 1908. La banda de heavy metal, Iron Maiden, usa el comienzo de un poema de Chesterton en el comienzo de su canción Revelations de su disco Peace of Mind en 1983. La Universidad Seton Hall, en el South Orange de Nueva Jersey, tiene un instituto teológico nombrado en honor a Chesterton. En fin, estamos hablando de un hombre que quizá solamente escribió, pero no se puede negar que influenció a gran parte de una gran generación, desde escritores, músicos, poetas, directores de cine, de todo. Así es, como decía Mariela, Chesterton está en todas partes. Quería decir que la obra de Chesterton, aparte de sus cuentos, a los que hicimos referencia, todos los cuentos policiales de Padre Brown, de esta novela y de otras novelas, Chesterton escribió una cantidad de biografías de santos y de personajes históricos y escribió muchos libros teológicos, prácticamente desde que se convirtió al catolicismo hasta que se murió en 1936, si no me equivoco, 1935, 1936, escribió unos libros teológicos que son geniales, que ahora se me viene a la memoria justamente escuchando alguna de las citas de Mariela porque me
me trataba de remitirlas de dónde las había leído. Uno que se llama Ortodoxia y otro que se llama El Hombre Eterno, que son prodigiosos. Inclusive fueron halagados por ciertos sectores de la iglesia porque Chesterton no tenía esa formación teológica más que haberse convertido como cualquier católico común y corriente. Y sin embargo escribía como si fuese un teólogo, un obispo prácticamente. Y con esta jocosidad del padre Brown escribía. No es que escribía para gente común, no escribía sobre estudios. Pero bueno, quería decir eso para que no nos quede afuera. De todas maneras, en el encuentro literario que tenemos próximamente, ahí me acordé, sobre Chesterton, el martes 30 de noviembre, nos vamos a dedicar casi exclusivamente al padre Brown y a sus cuentos policiales, pero también vamos a hablar de su lado de ensayístico teológico. Así que ya saben, a todos los que les gustó Chesterton y tienen ganas de interiorizarse un poquito más, los esperamos el martes 30 a las 17 horas, aquí por el mismo canal, diríamos, si estuviéramos en tele, pero no, tienen que ingresar a www.lectores.ulp.edu.ar, hacer clic en Encuentros Literarios, ahí se van a poder inscribir, van a encontrar la lectura que recomienda Alberto para venir preparados para ese día y bueno, nos podemos volver a encontrar con más Chesterton para todos. Pero bueno, ahora llegó la hora de despedirnos hasta el próximo viernes a las 17 horas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Chau. Final page.
Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.